Bueno, ya estamos aquí pues con otro vídeo más. A pesar de que todavía nos quedan, pues, por ejemplo, enseñar un anuario y algún otro evento que va a salir próximamente de estos de aniversario, hoy no vengo a hablaros de esto, sino que voy a recordaros que la tienda de la liga va a cerrar en 3 días y no os olvidéis de gastar todas las monedas, ya que las que no gastéis no van a servir para futuras ligas de Osiris. Van a ser, pues, por ejemplo, estas de aquí, pues se van a transformar, me parece que en alimentos, y todas las demás, pues van a ir desapareciendo de una forma, convirtiéndose de una forma o en otra. Así que bueno, voy a también a recomendaros pues qué cosas podéis comprar y cuáles yo no compraría. Cabe destacar que bueno, yo lo estoy recomendando desde mi punto de vista y mi cuenta ya tiene pues cierto tiempo en el juego. Pero bueno, vamos a empezar pues por las monedas que son más fáciles de conseguir, que diría que son estas que se consiguen mediante las apuestas. Yo he comprado absolutamente toda la tienda porque he tenido algo de suerte y bueno, me han ido bien y me he podido comprar toda la tienda. Pero bueno, vamos a empezar. Muchos diréis que principalmente compremos las esculturas legendarias, pero para mí es algo que no me gusta y que obviamente está por encima de unas cuantas cosas de la tienda. Pero no las pongo como prioritarias, ya que si tenéis VIP 10, VIP 12 o VIP 14, las vais a conseguir simplemente con esperaros 1, 2 o 3 días. Y bueno, creo que no es que sea algo muy rentable. Lo que sí o sí priorizaría con estas monedas serían los puntos de acción, ya que si lo gastáis bien, ya sea pues haciendo bárbaros en modo AOE, que tengo pendiente hacer una guía, en el KVK, o por ejemplo haciendo saqueadores, que creo que son, bajo mi punto de vista, las dos mejores opciones para gastar las botellas, pues vais a encontrar una rentabilidad bastante alta si compráis estas botellitas de 1000 puntos de acción. Luego yo también compraría lo que serían las aceleraciones si vais mal. Creo que es algo que es bastante rentable si peleáis muchísimo en el KVK. Os va a ayudar bastante. Luego ya después de esto, igual compraría las llaves antes, las llaves de oro, ya que también os puede dar una serie de aceleradores. Y bueno, me parece que eran 10 llaves, que bueno, no es que sean muchas moneditas, pero puede llegar a daros alguna escultura de alguno de la taberna que lleguen a ser útiles, y si no, pues os van a dar aceleraciones que para el KVK son bastante útiles, además de algunos recursos. Después de esto, ya sí que compraría lo que serían las esculturas, ya que bueno, nunca viene mal tener alguna extra para mejorar los comandantes. Y luego ya, si estáis empezando en el juego, compraría las de las esculturas de comandante épico e incluso las estrellas si os hacen falta. Yo he comprado tanto los planos como las estrellas épicas porque he pensado en una futura posible migración, en comprar pasaportes y en conseguir pues créditos extra que nunca vienen mal, ¿vale? Y es por eso por lo que lo he comprado. Los tomos de conocimiento, igual cuando estáis empezando en el juego, también os vienen bien, pero ya después de las esculturas épicas y de las estrellas. Estos de recolección no son realmente útiles, ya que la esmeralda que va viniendo de vez en cuando a la ciudad, pues os van a salir bastantes, y las esculturas Starlight, estas legendarias, igual os son útiles para el principio del juego si no tenéis muchas, pero ya a medida que vais avanzando, pues no van a ser nada útiles, se os van a acumular un montón, entonces las dejaría como en un último plano. Así que centraros primero en las botellas de AP, las aceleraciones, las llaves de oro como modo de conseguir pues aceleraciones y recursos, y ya después las esculturas legendarias, y si estáis empezando pues las épicas y las estrellitas. Ahora bien, ahora voy a pasar a comentar estas de aquí que también tienen que ver con las apuestas de la liga, y es pues cuando seleccionamos a un ganador. Yo he seleccionado en todas a GT, ya que creo que es imparable ahora mismo en la Liga de Osiris, aunque tuvo una partida que fue bastante justa y vi un poco difícil que siguiesen ganando todas, pero bueno,
afortunadamente han ganado y creo que tuve como 130 o 140 monedas. La verdad es que nada mal. Y bueno, sí o sí empezar comprando pues lo que serían los materiales legendarios y los materiales épicos, ya que tienen mejor valor que por ejemplo los azules. Pero sin embargo yo compraría los azules si os sobran también. Y ya después me iría a comprar las aceleraciones de entrenamiento. Si peleáis mucho en los KVKs, como a mí me gusta, pues para recuperar las tropas os van a venir bastante bien. Y bueno, aquí no compraría ni los recursos, ya que si quieren más recursos hazte granjas. Y bueno, creo que las llaves de oro son bastante caras y veo bastante mejor las aceleraciones de entrenamiento. Las esculturas legendarias yo solo he comprado una, ya que por el mismo motivo puedes comprar 5, pero yo ya tengo VIP 14 y va a ser esperarme 2 días y veo que los materiales, por ejemplo, es algo que es bastante más difícil de conseguir. Las horas de aceleración son bastante baratas, con lo cual lo pondría por encima incluso de las esculturas de comandante legendario. Y básicamente eso. Y es mi motivo de tratar de comprar en esta tienda lo que es más difícil de conseguir. Las esculturas legendarias, una vez que subí el VIP, van cayendo y son bastante fáciles. Cierto es que necesitan muchas, pero al fin y al cabo las vais a ir consiguiendo de una forma o de otra y hay muchos más eventos y lo veo más fácil de conseguir que los materiales. Y ahora bien, con estas monedas de aquí, que son las últimas que nos falta por comentar, son las que vienen principalmente si habéis jugado Liga de Osiris o cuando ganáis o perdéis en el arca normal, ¿vale? Y yo aquí principalmente lo que recomendaría compraros sí o sí, tanto si sois free to play como si no, son estas expansiones avanzadas de aquí. Nos dan, para poder comprar, me parece que son 100, son 10, con lo cual serían 1000 de moneditas. Yo he tenido 1100, así que solo me he podido comprar esto y el resto voy a esperar a este domingo, que sea probablemente cuando hagamos el arca. Yo es cierto que nos hemos saltado 2 arcas por la guerra del KVK, entonces igual vosotros tenéis alguna más. Pero bueno, sí o sí, comprar primero todas estas expansiones es algo que diferencia mucho en la pelea de KVK, que también haré un vídeo, pues consejos de cómo me he preparado yo para la guerra, pues siendo free to play y demás. Y uno de los consejos principales va a ser esto, van a ser las expansiones del 50%, así que sí o sí comprar estas. Yo cuando estuve empezando en el juego no lo compraba, pero aunque estéis en etapas pues tempranas del juego, comprarlo, acumularlo, ya que luego solo vais a tener la opción de comprarlas con gemas y si las vais acumulando desde que empezáis en el juego lo vais a agradecer, ya que las gemas pueden ir para cualquier otra cosa mucho mejor que para expansiones, aunque sí o sí las expansiones son bastante útiles si queréis conseguir muchas kills en KvK. Y después aquí compraría lo que serían las esculturas, yo he comprado me parece que solo una. Y luego, pues de nuevo, si estáis empezando en el juego, las esculturas épicas y las estrellas épicas, pero que no creo que tengáis tantas monedas como para que podáis llegar a comprarlas. Las llaves aquí también me parecen caras, así que no lo recomendaría. Y lo que serían estas de aquí tampoco, me parece que se consiguen suficientes de las de 12 horas y nos dan el mismo aumento, un 5% tanto de ataque como de defensa, con lo cual no me parecen nada útiles. Los teletransportes es cierto que cuando estás en KVK es que no hay mucho movimiento, igual no son muy útiles. A lo mejor si os habéis movido mucho y no tenéis mucho, lo podéis priorizar y comprarlos, al igual que si vais cortos de aceleraciones de sanación. Pero ojo aquí, estos solo son aproximadamente 2 días y poco. Bueno, son 4 días y poco. O sea, en un par de días haciendo bárbaros o fuertes lo vais a conseguir. No creo que sea muy útil. Y bueno, básicamente de aquí solo recomendaría compraros principalmente las expansiones y después pasar a las esculturas. Esto, bueno, si os gustan y podéis conseguir bastantes porque traéis en la Liga de Osiris, pues igual podéis hacer colección. Pero bueno, creo que estas han sido todas las recomendaciones que os puedo hacer de la tienda de Osiris. He comentado un poquito todo. Y bueno, no os olvidéis que solo quedan 3 días, no perdáis las monedas. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.